Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tengo el gusto y el honor de que esté con nosotros. Hace un tiempo que no puede venir porque está viajando mucho, preside el Banco Ciudad, pero es un querido amigo, nada más y nada menos que el licenciado Rogelio Frigerio Nieto. Yo me acuerdo de su abuelo, de su padre. El otro día en el Cari se presentó el homenaje por los 100 años del nacimiento de don Rogelio Frigerio. Querido Rogelio, te agradezco mucho tu presencia. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario. Mucho. Y estás un poquito más y dejás de ser de River, hoy sos medio sanlorencista, rojo y azul. No, soy de River, cada vez más de River. Entidad de la Copa. Bueno, más. Querido Rogelio, te agradezco mucho. Yo sé tus ocupaciones, sé que estás trabajando muchísimo, que va a Entre Ríos, que va acá, que va allá. Y bueno, y que el banco cada vez mejor. Y la verdad que con mucha actividad como funcionario del banco, como presidente del banco. Un banco que crece, que cumple su rol de banca social, de banca de fomento, pero que siempre le pelea de igual a igual al sistema financiero privado, en un momento en donde el gobierno ha puesto entre ceja y ceja al sistema financiero. Sí. Y eso hace que la rentabilidad caiga, se achique. Y me parece que eso es riesgoso, ¿no? Porque si hay algo que diferencia esta crisis de crisis en el pasado en la Argentina, tiene que ver con la solidez del sistema financiero, que es un activo que el gobierno no debería poner en riesgo, a mi juicio. En otras épocas, los bancos fueron aceleradores de la crisis o transmisores, mecanismos de transmisión de la crisis. Eso no ocurre en este momento, los bancos son muy líquidos, están sólidos, solventes, no tienen descalce de moneda, es decir, no tienen depósitos en una moneda y préstamos en otra. Pero bueno, si se tira mucho de la cuerda, también el gobierno puede erosionar que a mi juicio es el único gran activo diferencial de esta crisis respecto de otras crisis en el pasado, y creo que lo debería cuidar, y por supuesto también la actividad política. Vos sabés que estamos totalmente intentando construir una alternativa en todo el país, a lo largo y a lo ancho de un territorio muy grande con el PRO, y eso lleva tiempo también. Y si sabremos, ¿no? Lleva mucho tiempo. ¿Cuántas sucursales tiene el banco que vos presidís? El banco tiene, contando todas las boutiques y todas, unas 70 sucursales. Ahora estamos con el desafío de salirnos de una suerte de frontera autoimpuesta que se puso el banco en sus 136 años de vida, que es el área metropolitana. Creo que la marca del banco está subaprovechada y en consecuencia estamos intentando abrir sucursales en el interior del país, arrancando por las provincias más grandes, además de la provincia de Buenos Aires, por Córdoba, por Santa Fe y por Mendoza. Esperemos que esto lo podamos hacer el año que viene, y eso va a marcar un hito en la historia del banco muy importante, porque creo que el Banco Ciudad puede también trasladar su experiencia y sus productos y su capacidad al resto del país. Tiene mucho prestigio, mucha solidez. Y creo que eso vale la pena exportarlo. Hace un año y pico de estar, sí. Una tarea intensísima la tuya. Un lindo desafío, y la verdad que me gusta, que es divertido, sí, también. Es lindo ir a trabajar con ganas. No, y te felicito el otro día por el acto en el Cari donde conmemoró los 100 años de nacimiento de tu abuelo. Y fue un año especial se conmemoraron 100 años del nacimiento de mi abuelo, le hicieron muchos homenajes en el Cari, la Juventud Desarrollista le hizo uno donde estuvo Carrió y Aguad y Gabriela Michetti, también hubo otro en la Bolsa de Comercio, hubo Yo varios estuve en la legislatura también, ¿no? El de la legislatura, hubo muchos actos, y la verdad que estuvo... La legislatura de la ciudad, donde estuviste. Sí. ¿Vos cuándo terminaste? ¿Vos terminaste tu función o renunciaste para venir? No, soy mandato incumplido. Incumplido. Sí. Está bien. Mandato incumplido. Che, Rogelio, querido, ¿cómo ves la situación? Estamos 2014 para el 2015. ¿Qué puede pasar? La veo veo con preocupación, como todos los argentinos, digamos, que ven que el sueldo no alcanza, que el peso se derrite como un helado en la mano, que
que tenemos un amigo, un vecino, un pariente que perdió el empleo, o le eliminaron las horas extras, o está suspendido, y el fantasma del desempleo vuelve a entrar en los hogares argentinos, y eso genera mucha incertidumbre, mucho miedo, mucho temor. De hecho, el desempleo pasó a ser la preocupación más importante de los argentinos en términos económicos, enorme. Superó a la inflación. Eso no es una sensación, eso es que hay problemas en términos del empleo en una economía que no crea empleo privado, genuino, neto, desde el 2011. Subieron los empleos públicos, más o menos están 1 millón y pico, ¿no? Entre provincias, municipios la economía no crea empleo privado desde el 2011. En 2012, 2013, el sector 2011, 2012, 2013, el sector público compensó en parte esto, ampliando mucho su planta. Pero el sector público está quebrado también, tiene déficit a nivel nacional, por supuesto también a nivel provincial y municipal, y eso también genera muchas dificultades para que el sector público compense esa falta de creación del empleo privado, y en consecuencia crece el desempleo. El desempleo real, bien medido, ya supera el 10% en la Argentina, y eso es el desempleo más grande de Latinoamérica, no es un tema menor. De Latinoamérica. Y la inflación con Venezuela estamos ahí. La inflación es también uno de los países, uno de los 3 o 4 países con más alta inflación del mundo. La inflación es algo superado en el mundo. ¿Cuánto cree que va a ser este año? ¿41? Y esperemos que sea menos de 40, porque esta es una economía recesiva, una economía que va a caer. Que este mes parece que bajó menos del 2, pero por la recesión justamente. Bueno, pero justamente ni siquiera la recesión puede lograr que la inflación crezca menos del 2% todos los meses, lo cual es altísimo. Insisto, la inflación no es un problema a nivel mundial. La economía, la ciencia económica avanzó mucho en muchos terrenos, pero en donde más avanzó es en la lucha contra la inflación. Y de hecho, solo el 1% de los países del mundo tienen alta inflación. Y la Argentina forma parte del club de ese 1%. Me digo que Bolivia, por ejemplo, tiene el 5% de inflación anual. A ver, países como Bolivia, como Ecuador, como Brasil, como tantos otros países vecinos, hermanos de Latinoamérica, Chile, no tienen inflación, no tienen problema de falta de dólares, no tienen la recesión que tiene la Argentina, no tienen el desempleo que tiene la Argentina. Claramente los problemas de la Argentina son autogenerados, propios de la Argentina, no se repiten en otros lugares. Por decir Bolivia, pero no por desmerecer, Bolivia tiene el doble de nuestras reservas en el Banco Central. Bueno, Bolivia, Ecuador tienen además algo que la Argentina perdió hace mucho, que es el crédito. Y vos sabés que claro. no es tan relevante que un país se pueda endeudar o se endeude o no se endeude. Que no se pueda él. Pero claramente todos los países, como las familias o como las empresas, lo que tienen que tener es crédito. Claro. Porque el crédito habla de la solvencia, habla de la confianza, habla de... Bueno, esa palabra es fundamental, ¿no? De cosas que la Argentina perdió. Y después veremos si lo usamos para endeudarnos, depende de las circunstancias, depende para qué. ¿Para qué? Depende en qué lo vamos a usar. Pero lo que tenemos que recuperar los argentinos es el crédito del resto del mundo, la confianza del resto del mundo en la Argentina. Y primero la confianza en nosotros mismos, porque creo que lo que más se perdió en la Argentina es la confianza en nuestras propias posibilidades, que es lo que hay que recuperar. El gasto público está en el 40 y pico, ¿no? El gasto público está más alto que el 40, está entre el 40 y el 50%, es el gasto público en relación al Producto Bruto más alto de la historia. Nunca la Argentina tuvo tanto gasto público, nunca la Argentina tuvo en consecuencia también una presión tributaria tan grande, más del 40% en términos del producto, y nunca la Argentina tuvo menos Estado. Vos fíjate qué paradoja, ¿no? El gasto público más alto y el Estado más ausente, y la presión tributaria más alta. Este es el dilema que tiene que, de alguna manera, resolver el próximo gobierno. ¿Cómo hace para recuperar el Estado y bajar la presión tributaria? Es muy difícil, pero se puede. Ahí viene mi pregunta. ¿Cómo crees que podemos volver a ser un país que funcione? Por ejemplo, los 4 años que gobernó don Arturo Frondizi, que estuvo tu abuelo, se logró autoabastecimiento petrolero, la industria automotriz, éxito internacional, bueno, 1000 cosas. Hoy
el tema energético, por ejemplo, que es un factor fundamental que está produciendo inflación también. Claro, primero tenés que tener una hoja de ruta, saber a dónde querés tener llegar. Un plan, un proyecto. Tener un programa, un proyecto de país a largo plazo. La Argentina, Argentina lo que tenía... Pues yo, antes que hablar del pasado, la verdad lo mencioné porque fue un gobierno histórico, el del desarrollismo de don Arturo, tu abuelo, pero yo digo, conviene que hablemos de ahora para el futuro, a ver qué opinas vos. Yo creo que la Argentina tiene la obligación de tener una hoja de ruta, un plan de largo plazo. Creo que lo meritorio del gobierno de Frondizi en la década del 60 fue pensar en la Argentina del futuro. A 20 y tantos años. Creo que desde ese momento en adelante, la Argentina se la comió el corto plazo. Exacto. El horizonte de los políticos pasó a ser el horizonte más lejano, la próxima elección. Y ahí se muere el país. Exacto. Y lo que tiene que hacer los políticos es incorporar a las próximas generaciones en el horizonte. Y vos que vas a Entre Ríos tan seguido, pasarás por el túnel. Y son dos gobernadores, Ese es un... Silvestre Beñ y Raúl Uranga. Claro, que Entre eran Ríos y gobernadores Santa Fe. del gobierno de Frondizi. Pensaron 50 años Que adelante. pensaron 50 años adelante, hoy todavía se sigue usando. Eso es lo que necesita la Argentina, un gobierno que piense en la Argentina del mañana. Exacto. Y en consecuencia, solamente eso, solamente cambiar el horizonte de nuestro pensamiento, de las políticas de los dirigentes en la Argentina, va a hacer que se disparen un montón de políticas completamente distintas a las que venimos soportando y sufriendo los argentinos en el último medio siglo, donde no se repitió nunca un proyecto de desarrollo como el del gobierno de Frondizi. Nunca más tuvimos. Nunca más. Esto es bueno para aquellos que hoy se dicen desarrollistas. Nunca, desde el gobierno de Frondizi, hubo otro gobierno que tuviera un proyecto de país, un proyecto de desarrollo económico. Así que... Vos sabés, querido Rogelio, yo cuando estaba en el Senado, bueno, como vos hablábamos de eso, venías con Guidotti, conversábamos, presupuestos. Yo por ahí a la tarde me iba a la calle Ayacucho a conversar con tu abuelo. Y bueno, pero hablábamos de todas estas cosas y lo que significa esto. Pero hoy todo el mundo habla de desarrollo, utiliza la palabra desarrollo. Yo te quiero preguntar a vos, que sos un hombre que conoces muy bien el tema. Me acuerdo que en un programa hace unos años acá me dijiste, no hay crecimiento sin desarrollo. Eso lo dijiste. Pero el desarrollo de Previs, pero el desarrollo del siglo XXI, ¿cómo lo ves? ¿Cómo anda? Sí, primero es cierto, todos o muchos reivindican el desarrollo. Lamentablemente, saber bien de cómo es el tema. Primero, ¿no?, sin saber de qué es el tema, y después sin haberlo practicado cuando fueron gobierno. Porque la verdad que en general los políticos en la Argentina son siempre lo mismo en los últimos 20 o 30 años. No es que han cambiado mucho. Y han tenido oportunidades en el poder como para imponer un programa de desarrollo con inclusión social, y no lo han hecho, digo. Entonces, ¿por qué creerles ahora que van así a pensar en el desarrollo del país? Yo creo que por eso está bueno darle oportunidad a otra gente, a alguien que por lo menos, con la cual uno por lo menos tiene la esperanza de que implemente un programa de desarrollo que por supuesto no es el mismo que el de hace 50 años, que tiene otra... Las características de los países desarrollados hoy no son las mismas que hace 60 años. Hoy los países desarrollados son países básicamente que venden productos embebidos de inteligencia local. La Argentina tiene que vender cada vez más productos donde se refleje la inteligencia de los argentinos. Y para eso hace falta muchas cosas, pero sobre todo prestarle real atención a la educación. Y no a cualquier tipo de educación, a la calidad de la educación, que ha retrocedido dramáticamente en la Argentina en los últimos tiempos. Éramos los líderes y hoy estamos en el pelotón de los rezagados. Porque no terminamos de entender en la Argentina la diferencia entre gasto e inversión. No es lo mismo que se gaste mucho en educación que se invierta en mejorar la calidad educativa. No es lo mismo. Totalmente. Y claramente, probablemente nunca se haya gastado tanto en la educación como en estos últimos años, y lamentablemente nunca, por la mala inversión o por la escasa inversión que hubo, nunca tuvimos tan mala calidad de educación como en los últimos tiempos. Te mandaron después un librito que veía que hubieron muchos desarrollistas en la gestión nuestra, y por eso miramos lejos también. Así es. Cardiológico, una serie de cosas, vivienda, inspirándonos un poco en don Arturo, y yo hablaba con su abuelo también. Incluso le ofrecimos la Senaduría Nacional por corriente a don Arturo, que no la quiso. Me acuerdo que me contaste. Ahora, yo digo una cosa
¿Qué más crees vos que tenemos que hacer ahora? Pero también lo de la oposición por ahí estamos cometiendo algunos errores. Esta es la verdad. Era la oposición. Creo que tendríamos la obligación de tratar de dialogar más, de debatir más los temas, de exigir que se debatan. Acá tuvimos reforma del Código Civil, se aprobó, estuvo acá en el programa el profesor Zambrisi, que es académico de Derecho. Y hablábamos que teníamos que hacer audiencias públicas, debatir los temas. Al día siguiente se reúne el Parlamento y se aprueba el Código Civil. Claro, pero eso es porque el gobierno tiene... En 1871 tiene mayoría automática. Estoy de acuerdo. Digo, no se pero puede. lo que yo creo es que el Congreso hay que convertirlo en un lugar donde el debate sea... Bueno, vos que conocés pero mucho eso va a quedar, Pocho, eso queda para el próximo gobierno. Y por eso, este gobierno ha eludido. Escuchame, querido, yo estoy hablando ya de lo que hay que hacer después del 2015. Nos quedan 6 minutos, 7 tenemos tiempo. Lo otro, digo, el tema de los presupuestos a libro cerrado. Por eso, digamos, este es el jefe de gabinete no cumple ninguna tarea fundamental, nada prácticamente. Este es un gobierno que ha despreciado el debate en el presupuesto y el hecho de que nunca hayamos tenido un presupuesto real, un presupuesto que tuviera algún sentido práctico, y que nunca se haya discutido, habla a las claras de ese desprecio por el debate, porque el presupuesto es la ley de leyes, la ley más importante. Por donde eso un gobierno, de alguna manera, refleja su ideología, refleja... Como cuando yo estuve en el Senado hablábamos mucho de este tema. Y la verdad que es lamentable. Yo creo que el principal desafío del próximo gobierno, una vez electo, en octubre del año que viene, o en noviembre si hay segunda vuelta, es... hacer un presupuesto. Exacto. Hacer un presupuesto para Totalmente. El 2016 y votarlo en diciembre. Y el tema federal también. Y ese presupuesto hay que debatirlo y ese presupuesto debería reflejar de alguna manera la ideología del próximo gobierno, en términos de a dónde vamos a poner el acento en el gasto, en la inversión, qué gastos vamos a priorizar, cómo vamos a hacer para incluir más argentinos en el sistema, cómo vamos a hacer para darle alivio fiscal a la gente, cómo vamos a hacer para bajar el impuesto a la ganancia sobre los salarios, cómo vamos a hacer para disminuir las retenciones a la exportación, cómo vamos a hacer para tener un gasto cada vez más progresivo que impacte más sobre los que menos tienen. Vamos a practicar auténticamente el federalismo. Porque ¿Cómo vamos a practicar el federalismo? Que no se convierta solamente en la puja por los recursos de los ministros de la provincia con el ministro de la Nación, sino es mucho más amplio el tema. Por supuesto, el federalismo es una asignatura pendiente. Pendiente. Yo creo que hay varias asignaturas pendientes pero pocas, en 30 años. Hemos retrocedido en términos institucional en casi todos los aspectos en la Argentina. Están debilitadas las instituciones. Pero creo que donde más hemos retrocedido es en el tema del federalismo. Totalmente. El federalismo ha desaparecido de la Argentina. Y hay personas que al final tenían un gran éxito en una empresa, les fue mal después, porque justamente se preocuparon por instalarse en lugares donde no tenían promoción. Pero ¿sabes por qué es eso? Porque en la Argentina, donde se pagan los impuestos más altos del mundo, casi, claro, donde tenés impuestos aberrantes como el impuesto inflacionario, tenés un impuesto que quizás es el peor de todos, que es el impuesto a la distancia. En la Argentina, cuando vos invertís lejos de los grandes centros de consumo, lejos del puerto, estás pagando un impuesto adicional por la pésima logística que hay. Hoy es más barato sacar un producto del puerto de Buenos Aires, llevarlo a Alemania, que traerlo de Jujuy acá. Evidentemente hemos venido haciendo las cosas demasiado mal, lo cual también es un aliciente, porque lo que viene para la Argentina es mejor, es indudablemente mejor. Con un gobierno lógico, racional, que entienda lo que pasa en el mundo, que escuche a los argentinos, nos tiene que ir necesariamente mejor. Mira, querido Rogelio, yo no sé si hago bien o no mal en mencionarlo, pero era una persona que tenía 25 fábricas en el país, una de las cuales se instaló en mi provincia, San Luis del Palmar. Ni siquiera me presentó carpeta para eximir los ingresos brutos, que es nuestra obligación hacerlo. Y bueno, después la convertibilidad, la costa, todo esto, fue a la quiebra. Yo lo voy a nombrar, porque total, me refiero a don Eduardo Bachayán, que tenía Gatic, Sociedad Anónima, tenía Adidas, empresario enormemente progresista. Se instaló en el interior siempre, en lugares donde no había ningún tipo de promoción.
Esta es la verdad. Y lamentablemente Y yo tengo que hablar así porque a mí me consta. Bueno, cada vez que estas empresas tuvieron que cerrar en Argentina, se destruyó el empleo y se destruyeron familias, cultura de la Argentina. Y por eso hay que tener tanto cuidado de tener, primero, señales claras desde el gobierno hacia dónde va, cómo es esa hoja de ruta de la economía, qué tipo de vinculación con el mundo vamos a tener, qué tipo de cambio vamos a tener, cuál es nuestra política monetaria, cómo vamos a cuidar los precios en la Argentina, que haya baja inflación. Eso tiene que ser un dato para el claro. Empresario, y después que cada uno, bueno, en la competencia dirima quién es mejor, pero el Estado Nunca tiene que facilitar los negocios. Nunca sacó peso el país. Mira, tuvo 600 personas, no alcanzaba la mano de obra del lugar donde se instaló y tenía que traer de otros lugares cercanos de la capital, de Itatí, en San Luis del Palmar, 600, con tecnología de punta. Vos vas ahora y te emociona todavía, hay una cooperativa que lo está manejando. Es decir, yo tengo que reconocer, vino una vez a este programa y con un optimismo y con un deseo de seguir luchando con 80 y pico de años, no se da por vencido y sigue peleando. Incluso en su momento fue secuestrado en algún momento, pero tiene unas ganas de seguir trabajando por el país. Qué bueno. Lo cual me alegra enormemente. Y creo que son las condiciones que tenemos que crear para que esta gente que trabaja de esa manera tenga éxito. Así es, el gobierno, lo que tienen que hacer los gobiernos es generar un clima que facilite la vida a los emprendedores, a la innovación, a la tecnología, porque ese es el futuro de la Argentina. El futuro de la Argentina pasa por ahí. Hoy, ¿qué es lo que hay? La Argentina tiene muchos emprendedores, pero por necesidad, Claro. a pesar del gobierno, es decir, a pesar de la obstrucción y de las vallas que le pone el gobierno. Y lo que tiene que hacer un gobierno es facilitar ese ánimo emprendedor, ese ánimo por la innovación, generando un clima de negocios favorable, con estabilidad en las reglas de juego, con instituciones sólidas, con justicia, con la defensa de los derechos de propiedad. Va a estar acá el nuevo presidente de la Asociación de Magistrados, que es el doctor Recondo. Va a estar en este programa. Ahora, te digo lo siguiente, ¿vos crees que la sociedad, también en este momento nos está pegando un poco la visión, porque se nos fue la hora, de no exigirle rendición de cuentas a aquellos que eligen? Yo soy optimista para la Argentina del futuro. Creo que nos va a ir bien, porque básicamente creo que depende de nosotros, así como creo que los problemas graves que sufrimos los argentinos dependen de nosotros, la solución a esos problemas también depende de nosotros, y veo un cambio muy importante en la sociedad. La sociedad, por primera vez, por lo menos en estos últimos 30 años de democracia, quiere cambiar. Prefiere dejar de apostar a malo conocido y creo que está dispuesta a apostar a bueno por conocer. Y eso es un cambio que exige además una gran valentía en el electorado, que creo que esta vez el electorado tiene. Ojalá que nos vaya bien a los argentinos. Ojalá. ¿Y cómo le va a Rogelio hijo? ¿Cuántos años tiene? A Máximo Rogelio. A Máximo Rogelio. Tiene 7 años, está en primer grado, le va muy bien. Vos estuviste acá cuando recién nacía. Claro, ahora tiene la hermana, tiene a Delfina, tiene 5, están muy bien, por suerte. Rogelio, te deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y a trabajar Igualmente. fuerte en beneficio de los argentinos. Gracias. Te agradezco mucho. Vamos a un corte y volvemos con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Qué promocionan? Nada, vamos. ¿Hay algo gratis, Viromes? No, no hay nada. Más o menos. Va ya. mejorando. ¿Sabes que yo le decía a Claudia que el flaco este debe ser la única persona en todo el shopping que recorrió más kilómetros que ella? Corrió más que el ¿Qué? flaco. Y no transpira, ¿eh? ¿Por qué voy a transpirar si pago todo con Quiero? Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto.
llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Paga de noche. Paga de día, de tarde, cuando quieras. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. La verdad que ha sido un gusto hablar con mi querido amigo, a quien le agradezco su presencia hoy aquí, Rogelio Frigerio Nieto. Y ha hecho un análisis profundo de la situación. Yo creo que todos cometimos errores, acertamos, pero creo que ha llegado el momento de que hagamos un profundo examen de conciencia y miremos hacia el futuro. No nos quedemos a discutir y a enfrentarnos por el pasado, sino tenemos que pensar en el mediano y largo plazo. Creo que esa es nuestra obligación, con programas de gobierno, inspirándonos fundamentalmente en la Carta Magna, en la Constitución Nacional, con instituciones fortalecidas, con el sistema republicano funcionando. El otro día me invitaba el ingeniero Solané, que es director de Libertad y Progreso de la Fundación, que la traen a una legisladora guatemalteca. Yo me acuerdo que dijo vez pasada, acá no es una cuestión de izquierda ni de derecha, sino una cuestión de populismo versus república. Yo creo que ese tiene que ser el principio de nuestro accionar, tratando de buscar coincidencias, entendimientos, crecimiento y desarrollo. Todos hablan de desarrollo. El asunto es que lo apliquen, que lo practiquen, que lo entiendan, que lo sepan y que piensen en el mediano y largo plazo. En la grandeza del país, en el desarrollo que nos permita volver a ser lo que fuimos. No, lo que no hablamos con Rogelio, y lo digo ahora, es ocuparnos fundamentalmente también de la política exterior, que es fundamental en este mundo globalizado y competitivo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.